Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este análisis a fondo. Para esta inmersión en las fuentes de hoy, tenemos sobre la mesa un abanico de material que es francamente bastante inusual. Muy inusual, diría yo. Es un perfil radicalmente distinto a lo que solemos tratar. Totalmente. A ver, hemos revisado a fondo extractos de 3 libros. El primero es Mueve tu dinero y hazte rico, luego tenemos Cambio de vida, y el tercero es, bueno, el título ya lo dice todo, o rico o nada. Títulos que no se andan con rodeos, desde luego. Ya te digo. Y a esto le hemos sumado un análisis exhaustivo de reseñas reales de lectores y una transcripción extensísima de una entrevista en vídeo que es bastante reveladora. Y todo este material, toda esta documentación, gira en torno a una única figura. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Una figura que hay que calificar desde el minuto 1 como enormemente polarizante. Sí, no deja indiferente a nadie. Hablamos de Aitor Zárate. Para dar un poco de contexto a la audiencia, es un exjugador de baloncesto profesional que llegó a militar en las filas del Taures Vitoria en su día. Pero lo fuerte viene después de su carrera deportiva. Exacto. Tras dejar el deporte, se arruinó completamente. Y no una vez, sino en 2 ocasiones distintas. Madre mía, 2 veces. 2 veces, para luego afirmar, atención a esto, haber alcanzado la independencia financiera total entre los años 1999 y 2005. Su objetivo, confeso, en ese periodo era lograr 6 millones de euros de beneficio operando pura y exclusivamente con futuros financieros. Es que es un perfil que rompe con cualquier molde preestablecido de las finanzas tradicionales, ¿sabes? Sí, es como ir en dirección contraria en una autopista. Totalmente. Pero antes de avanzar, creo que es vital dejar claro que el objetivo de nuestra exploración de hoy no es, bajo ningún concepto, dar consejos de inversión. 100% de acuerdo. No estamos aquí para eso. Exacto. No vamos a evaluar qué comprar o qué vender en los mercados. Nuestra misión aquí es diseccionar la filosofía de vida, las matemáticas implacables que utiliza y la inusual psicología de alguien que sostiene haber descifrado el juego del dinero para salirse, de esa rueda del sistema tradicional. Y para entrar en la mente de alguien así, hay que replantearse todo desde la base. O sea, normalmente, cuando la sociedad en general habla de riqueza, existe una expectativa de acumulación visible, ¿no? Claro, el estatus, el enseñar lo que se tiene. Eso es. Es como... Imagínate la puntuación en una máquina arcade de las antiguas. La gente ve a alguien con un coche de lujo, una mansión inmensa o un reloj carísimo, y la reacción automática es señalar y pensar, bueno, esa persona ha ganado el juego. Que tiene el récord de puntos parpadeando en la pantalla. Exactamente. Pero al sumergirse en la filosofía de Zárate, esa máquina arcade deja de tener sentido por completo. La verdadera riqueza, según su visión, no es tener esa máxima puntuación brillando a la vista de todos. Sino que es. Pues es poseer el código secreto que te permite apagar la consola en cualquier momento. Apagar y marcharse. Eso es. Levantarse y salir a dar un paseo mientras todos los demás siguen ahí dentro, jugando frenéticamente y gastando monedas para seguir en la partida. Vale, vamos a desgranar esto, porque antes de entender cómo Zárate genera ese capital, es imperativo comprender por qué lo hace. El motor detrás de todo. Exacto. Todo empieza con una estructura conceptual que él denomina su triángulo vital. Lo fascinante de esto es que ese triángulo redefine por completo la jerarquía clásica de prioridades. Los 3 vértices son tiempo, decisiones y dinero. Y el orden es absolutamente innegociable para él. O sea, el tiempo va primero siempre. Siempre. El tiempo se postula como el único activo verdaderamente irrecuperable en la vida. Luego están las decisiones, que son el engranaje, es decir, la manera en que se invierte o se malgasta ese tiempo. ¿Y el dinero dónde queda? Pues el dinero queda relegado a un mero efecto secundario. Es una simple repercusión matemática de las decisiones que has tomado con tu tiempo. Zárate redefine el éxito aquí. No lo concibe como un qué, o sea, no se trata de los objetos materiales que alguien pueda acumular. Ya, no son los coches ni los relojes. Exacto, lo define como un quién. Es una transformación interna profunda. La riqueza material llega casi como consecuencia natural de en quién se ha convertido esa persona mediante, una disciplina y una ejecución extrema. Hay una cita directa en las fuentes que ilustra esta mentalidad con una crudeza, brutal. Dice textualmente, y cito: Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Si trabajas 18 horas al día, aunque ganes millones, eres un pringado. Wow. Es que es una bofetada a la cultura del esfuerzo desmedido. Es un misil directo a la línea de flotación de la cultura moderna, ¿sí? Esa que glorifica el exceso de trabajo y el no dormir. Él plantea que si alguien necesita sacrificar la totalidad de sus horas de vigilia para mantener un nivel de ingresos determinado, esa persona no es dueña de su riqueza. Es su rehén, básicamente. Es su rehén, exacto. Yo estoy seguro de que a mucha gente le explota la cabeza al escuchar esto. Segura de que sí. Y el corolario de esa idea es un estilo de vida que choca frontalmente con la imagen mediática del millonario típico. La documentación detalla que los verdaderos poseedores de riqueza, aquellos que realmente han comprado su libertad, suelen llevar una existencia que pasa totalmente desapercibida. Vamos, que no los ves en las portadas de las revistas. Para nada. De hecho, el autor afirma tajantemente que los ricos de verdad no se ven. Rechazan la idea de atar capital a pasivos ostentosos. Prefieren alquilar viviendas en lugar de comprarlas, ¿verdad? Eso es. Alquilan para evitar inmovilizar fondos que podrían estar generando rendimientos en el mercado y huyen como de la peste del gasto superficial, cuyo único propósito es validar un estatus ante terceros. Y ese blindaje frente al mundo exterior no es solo financiero, es temporal. Las fuentes mencionan la aplicación de una regla que Zárate atribuye a Aristóteles Onassis, que es la necesidad imperiosa de madrugar. Madrugar a niveles extremos, diría yo. Sí, él mismo asegura levantarse entre las 4:30 y las 5 de la mañana todos los días. A ver, al principio, para cualquiera esto suena a castigo. Ah, tortura china, casi. Totalmente. Pero analizando el contexto, la idea no es sufrir. La idea es adueñarse de esas horas previas al amanecer. Es como comprar tranquilidad por adelantado. Claro, acceder a un silencio absoluto antes de que el mundo despierte. Exacto, antes de que el mundo empiece a exigir atención, a mandarte correos electrónicos o a reclamarte compromisos. Es que esas horas de madrugada operan como un escudo protector. En un mundo saturado de estímulos como el nuestro, el silencio se ha convertido en un activo de altísimo rendimiento. Es un lujo, francamente. Lo es. Proporciona la claridad mental necesaria para planificar estrategias a largo plazo y permite que la mente procese información sin ese ruido blanco constante de las urgencias cotidianas. Ya. Y bueno, planteado el objetivo supremo de todo esto, que es comprar tiempo, surge inevitablemente la cuestión puramente matemática. O sea, ¿cuál es la fórmula mecánica exacta para lograr esto? Aquí es donde entra lo que él llama el plan Orón. Eso es. En sus libros, Zárate establece una regla de oro que, a primera vista, resulta totalmente contraintuitiva. Insiste en que el camino a la riqueza debe empezar siempre, calculando los gastos, nunca los ingresos. Y a ver, aquí necesito cuestionar esta premisa. ¿Te escucho? ¿Pero no es eso una mentalidad de escasez absoluta? Limitarse a recortar gastos parece una visión muy defensiva de la vida. ¿No sería mejor simplemente enfocarse en ganar más y multiplicar los ingresos? A ver, la intuición empuja a pensar en la expansión de los ingresos, es lo lógico. Pero las fuentes exponen la trampa mortal de esa lógica con un ejemplo muy concreto. A ver, cuéntame. En el libro Mueve tu dinero y hazte rico, analiza el caso de una pareja real que reside en Madrid. Disponen de sueldos considerables. Una parte de la pareja gana 3.000 euros y la otra 1.500 euros mensuales netos. Bueno, 4.500 en total. Sobre el papel es un escenario idóneo para construir libertad financiera, ¿no? Exacto. Pero al enfocarse exclusivamente en la capacidad de endeudamiento que les otorga ese buen sueldo conjunto, deciden ir al banco y firmar una hipoteca de 800.000 euros. Madre mía, 800.000 euros. Esa cifra es una sentencia de por vida. Y por eso el autor la califica literalmente de esclavizante. La mecánica subyacente que señala Zárate es que, en la sociedad contemporánea, el aumento de ingresos suele ir encadenado a una inflación brutal del estilo de vida. Claro, ganas más, gastas más. Eso es. Quien gana más tiende a gastar más, a endeudarse más, comprando casas más grandes o coches más caros. Si no existe un control férreo e implacable sobre la columna de gastos desde el minuto 1, incrementar los ingresos únicamente sirve para hacer girar más rápido la rueda de hámster en la que se encuentra atrapada esa persona. Qué buena analogía. La verdadera métrica de la libertad, entonces, no es el salario bruto. ¿No? Es la brecha. Es el margen que queda entre los ingresos generados y el coste operativo de tu propia vida. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Porque Zárate abandona la teoría abstracta y pone una cifra milimétrica sobre la mesa. Habla del concepto del gran capital. El número mágico. Sí, según los cálculos detallados en las fuentes, con 720.000 euros correctamente invertidos y gestionados, es posible generar la rentabilidad necesaria para sostener un estilo de vida cómodo. Y desconectar para siempre la obligación de intercambiar horas por un salario. Eso es, 720.000 euros. Pero claro, la clave de ese gran capital reside en cómo se gestiona, lo que nos obliga a examinar los mecanismos o los vehículos disponibles para generar y multiplicar ese dinero. Exacto. Zárate analiza 4 vehículos principales. El primero, que es el predeterminado por la inmensa mayoría de la sociedad, es el trabajo por cuenta ajena. Un empleo normal y corriente. Sí. Y el análisis que hacen las fuentes es lapidario. Dice que es un modelo inherentemente limitado porque las horas del día son finitas. Solo puedes trabajar unas horas. Y además está el tema fiscal. Totalmente. Sufre una erosión fiscal masiva. Él argumenta que es matemáticamente improbable alcanzar grandes cotas de riqueza si el Estado, mediante impuestos, puede absorber hasta un 44% de cualquier esfuerzo o rendimiento adicional que generes con tu salario. Es que es casi la mitad. Y ante esa limitación, el refugio tradicional en España de toda la vida siempre ha sido la inversión inmobiliaria, el famoso ladrillo. El deporte nacional, vamos. Tal cual. Pero, paradójicamente, Zárate lo detesta con una intensidad palpable. Desde su perspectiva, el sector inmobiliario es una trampa mortal de liquidez. Porque inmoviliza capital. Claro, inmoviliza cantidades gigantescas de dinero en un solo activo. Además, exige gastos recurrentes de mantenimiento, está gravado con multitud de impuestos locales y autonómicos. Y lo peor de todo, si tienes una emergencia y necesitas efectivo rápido, es imposible vender, no sé, solo el baño o una habitación de la casa para conseguir liquidez. Tienes que venderlo todo o nada. Es un activo muy pesado, sí. Entonces, descartado el ladrillo, el siguiente vehículo analizado es el emprendimiento, la creación de empresas. ¿Y qué opina de eso? A ver, reconoce su validez porque ofrece un control absoluto y un techo de escalabilidad mucho mayor que un sueldo. Pero, y este es un pero gigante, conlleva un precio devastador en términos de dedicación horaria. Especialmente al principio, ¿no? Los primeros años de montar algo. Exacto. Y claro, esto colisiona frontalmente con la premisa inicial de su triángulo vital, que es poseer el propio tiempo, lo que nos conduce de forma inexorable a su cuarto y gran vehículo predilecto. Las inversiones financieras. Eso es. Pero a ver, hay que aclarar a quienes nos escuchan que no hablamos de comprar acciones de un banco conocido y sentarse a esperar 20 años a que den dividendos. Para nada. Es otro mundo completamente distinto. Las fuentes revelan que su especialidad se centra en la especulación financiera agresiva. Específicamente, opera en el mercado de futuros, utilizando instrumentos como el mini SP500 de la Bolsa de Chicago. Y para cualquier persona que no esté familiarizada con esto, el mercado de futuros no es ir a tu oficina bancaria a abrir un fondo de pensiones. Es un entorno salvaje. Es de altísima velocidad y riesgo extremo debido a lo que llaman el apalancamiento. Y el apalancamiento asimétrico es, de hecho, la piedra roseta de su sistema matemático. Para entender este mecanismo, hay que visualizar que en el mercado de futuros no estás comprando el activo completo. ¿Ah, no? No. Lo que haces es depositar una pequeña fianza o garantía para controlar un contrato por un valor inmensamente mayor. O sea, controlas mucho dinero con muy poco. Exacto. Y si el mercado se mueve a favor de tu operación, las ganancias se calculan sobre el valor total del contrato, lo que significa que una pequeñísima variación del mercado puede duplicar tu capital invertido en cuestión de minutos. Claro, suena genial. Pero el reverso de esa moneda es absolutamente terrorífico, ¿verdad? Es letal. Si el mercado se mueve en tu contra, esas mismas pérdidas se multiplican exactamente a la misma velocidad. Madre mía. Una fluctuación mínima puede hacer desaparecer no solo la garantía que pusiste, sino que el intermediario financiero te va a exigir más fondos inmediatamente. Lo que en el argot llaman una llamada al margen. Eso es. Y eso puede fulminar la cuenta entera de una persona en cuestión de segundos. Como dice el refrán, es como conducir un coche de Fórmula 1 sin cinturón de seguridad y con los ojos vendados. Si conectamos esto con la perspectiva general de su filosofía, comprendemos por fin por qué insiste tanto en esa frase de que crecimiento y comodidad son incompatibles.
Totalmente. Para sobrevivir y prosperar en un entorno financiero donde el apalancamiento castiga el más mínimo error emocional, se requiere una coraza psicológica inmensa. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Avanzar exige una exposición voluntaria a un nivel de estrés y de disciplina que repele a la inmensa mayoría de la gente. Y fíjate, esa necesidad de control férreo explica su estilo de vida, que, leyendo las fuentes, parece casi ascético, es casi monacal. Sí, para manejar esa presión brutal de los futuros, Zárate impone en su vida un aislamiento radical. Su vida es, a día de hoy, profundamente analógica. La documentación indica que carece de cualquier presencia en redes sociales. O sea, no existe en Twitter, ni en Instagram, ni en TikTok. Es un fantasma digital. Literalmente, afirma vivir sin ver la televisión. Se comunica, ojo a esto, mediante un teléfono Nokia antiguo de esos de tarjeta prepago y teclas físicas. De los indestructibles. Esos mismos. Y su exposición a la pantalla del ordenador, que es el lugar donde opera esos contratos de altísimo riesgo que decíamos, se limita estrictamente a un par de horas al día. Y se acabó. A ver, en la actual era de la hiperconexión, donde la atención es la moneda de cambio para todos, esa desconexión deliberada es claramente un mecanismo de supervivencia. Totalmente. Al erradicar de raíz el bombardeo constante de notificaciones, el pánico que generan las noticias de última hora o la cacofonía de opiniones ajenas, él logra crear un espacio mental completamente estéril y protegido. Es como si hubiera construido una cámara de aislamiento sensorial. ¡Qué buena imagen! Sí. Quienes han probado esos tanques de agua salada saben que al flotar en la oscuridad absoluta, sin sonido y sin gravedad, la mente experimenta un vacío inicial. Pero luego empiezas a escuchar tus propias señales internas a un volumen casi ensordecedor. El silencio habla. Exacto. Al apagar el ruido del mundo entero, Zárate asegura que su intuición financiera, que está forjada a base de años y años de estudio, puede operar libre de interferencias y de miedos que normalmente inducen factores externos. Y ese espacio mental despejado es, de hecho, el terreno fértil para prácticas muy poco ortodoxas suyas. Sí, hay anécdotas buenísimas en los libros sobre esto. Por ejemplo, la técnica del post-it nocturno. Ah, esa me encanta. Cuéntala. Las fuentes describen que ante un problema complejo o una decisión crítica de inversión, la práctica que él tiene consiste en anotar una pregunta en un papel adhesivo, un post-it, y dejarlo en la mesilla de noche antes de irse a dormir. Ya. Y al despertar, en esa absoluta quietud de la madrugada que mencionábamos, a las 5 de la mañana, se coloca unos auriculares, escucha una pieza musical, por cierto, menciona específicamente su devoción por Bruce Springsteen. El boss, sí. Lee la pregunta del papel y permite que la respuesta fluya directamente desde su subconsciente al papel, sin filtros. A ver, visto desde fuera parece magia o esoterismo barato. Pero la justificación psicológica que ofrece es fascinante. Reinterpreta por completo los procesos mentales habituales de las personas. ¿En qué sentido? Lo que comúnmente se percibe en la sociedad como procrastinación o como una simple demora en la toma de decisiones, en su marco mental se entiende como el periodo estrictamente necesario para que el cerebro asimile datos muy complejos en segundo plano. Como un ordenador procesando en la sombra. Exacto. Defiende que, en momentos de máxima presión operando en el mercado, la intuición informada, esa que surge tras haber interiorizado miles y miles de gráficos, es muchísimo más rápida y letal que sentarse a hacer un razonamiento lógico consciente. Pero claro, para que esa intuición sea fiable y no acabe siendo una simple corazonada suicida que te arruine, el subconsciente debe estar alimentado con una dieta de información masiva previa. Tienes que meterle datos al disco duro. Eso es. La rutina descrita en las fuentes implica la lectura y el estudio de unos 2 libros por semana. Y más importante aún, él defiende a ultranza la práctica de la relectura obsesiva. Sí, hay un dato que me dejó loco. Se menciona el caso concreto de una novela, Codicia, del autor Alberto Vázquez Figueroa, que Zárate afirma haber leído, agárrate, alrededor de 30 veces. 30 veces el mismo texto. Es una barbaridad. Demuestra una voluntad férrea de no solo entender un concepto por encima, sino de integrarlo directamente en el código fuente de su mente. Y ojo, que esta repetición tiene ilustres precedentes en el mundo de las finanzas. Figuras de la inversión del calibre de Warren Buffett utilizaban tácticas idénticas en sus inicios, llegando a memorizar pasajes enteros de los libros de Dale Carnegie. Es que la premisa es muy clara. Una lectura superficial te aporta información, ¿vale?
pero la repetición constante a lo largo de los años es lo que te aporta el instinto. Eso es. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y curiosamente, toda esta maquinaria implacable de acumulación, de conocimiento, de capital, de disciplina, desemboca en un objetivo final que resulta cuanto menos inesperado. La famosa filosofía de morir con cero. Exacto. Su propósito no es establecer una dinastía financiera para sus herederos, ni acumular montañas de oro como el tío Gilito. Para nada. El plan maestro consiste en gastar toda esa riqueza generada, o donarla en su totalidad, antes del final, asegurando que el marcador vital vuelva exactamente a cero en el momento de irse. Vale, todo este sistema arquitectónico, porque es una arquitectura mental enorme, desde el aislamiento sensorial y el madrugón extremo a las 5, hasta la especulación de alto voltaje y el estudio obsesivo, tiene una coherencia interna impecable sobre el papel. Funciona como un reloj suizo en la teoría. Pero claro, esto plantea el inevitable choque con la dura realidad. ¿Qué sucede cuando una metodología tan extrema abandona el laboratorio de su mente y se somete al escrutinio del público general, a los lectores? Esto plantea una pregunta crucial. O sea, ¿es este método realmente transferible a cualquier individuo de la calle? ¿O Zárate es simplemente una anomalía estadística? Es la gran duda. Y el propio Zárate anticipa este choque cultural en la estructura de su libro Mueve tu dinero y hazte rico. En lugar de redactar un manual técnico árido, lleno de fórmulas, recurre a la narrativa pura. Construye un alter ego llamado Roberto Santarrita. El alter ego rico. Sí, un individuo muy pragmático, económicamente independiente, que reside en un espectacular loft en San Juan de Luz junto a su esposa Carmen. Claro, ese es el ideal. Es la zanahoria al final del palo, el destino final de la promesa. Pero el contrapeso brillante de la obra desde un punto de vista literario y persuasivo es la introducción del personaje de Andreu Malfiat. El incrédulo oficial. Exacto. Andreu encapsula todas las dudas, los miedos y las resistencias de la sociedad tradicional. Es desconfiado, reacio al riesgo, está lleno de excusas y justificaciones, y vive profundamente aferrado a los dogmas de la seguridad laboral de tener una nómina. Porque Zárate es plenamente consciente de que sus ideas resultan muy abrasivas para el pensamiento convencional. Totalmente. Y utiliza a este Andreu como un escudo narrativo, ¿sabes? Es una herramienta para verbalizar y destruir una a una las críticas que él ya sabe de antemano que van a formular quienes lean la obra. Y vaya, si hay críticas. Al salir los libros al mundo real, la recepción es efectivamente furibunda. El análisis que hemos hecho de plataformas literarias como Casa del Libro o ¿Qué libro leo? Revela un panorama de polarización total. Sí, no hay grises. O lo aman o lo odian. Tal cual. Para un sector de los lectores, estos textos representan una revelación absoluta, el catalizador que necesitaban para despertar del letargo financiero. Pero para el sector opuesto, las valoraciones son absolutamente demoledoras. Hay una reseña en particular que me pareció buenísima, porque disecciona muy bien el escepticismo técnico. Un lector arremete duramente contra la metodología gráfica que usa Zárate para operar. Ah, sí, los nombres de los gráficos. Esos. En el análisis técnico normal de los mercados bursátiles, la gente suele buscar formaciones con nombres muy serios, como hombro, cabeza, hombro o doble suelo. Lo típico de los analistas financieros de traje corbata. Eso es. Sin embargo, Zárate utiliza nombres absurdos para sus patrones. Identifica figuras en la pantalla que él llama una batidora, un conejito o incluso, agárrate, la figura Juan Tamariz. Es que suena a tomadura de pelo total. Claro. Y este crítico concluye, muy enfadado, que pretender arriesgar dinero real, ahorros de toda una vida, basándose en buscar un conejito en un gráfico, es el pasaporte directo a la ruina. A simple vista, claro, parece una crítica irrebatible. Suena ridículo. Sin embargo, si profundizamos en la psicología del operador de bolsa de élite, la utilización de esa nomenclatura tan infantil tiene una razón de ser puramente defensiva. A ver, explícame eso. La jerga financiera tradicional suele estar muy cargada de gravedad. Induce miedo o induce euforia. Al bautizar un patrón de alta volatilidad con el nombre de un ilusionista cómico como Juan Tamariz,
El operador despoja la gráfica de toda su carga emocional. Ah, qué interesante. Deja de ser una amenaza aterradora que va a devorar tus ahorros para convertirse en un simple juego de reconocimiento de formas. Si aparece la figura geométrica, se ejecuta la orden de compra o venta. Si no aparece, te sientas y esperas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. ¿Es un mecanismo psicológico para mantener la frialdad? Exacto. Mantener la frialdad en un entorno donde el pánico, te juro, que destruye carteras enteras en minutos. Y hiela la sangre. Sí, la estadística del 90%. Esa misma. Costolani afirmaba que el 90% de quienes intentan operar en el mercado de futuros pierden la totalidad de su capital en menos de 6 meses. 6 meses. Y a la calle. Y el diagnóstico de esto es siempre el mismo. El fracaso rara vez proviene de una deficiencia intelectual, de no ser listo. Proviene de un colapso en la disciplina y en la gestión emocional. El mercado de futuros al final es un implacable mecanismo de transferencia de riqueza. De unas manos a otras. Claro, donde los impacientes y los temerosos financian sistemáticamente los beneficios de los fríos y disciplinados. Y este es el punto fundamental para comprender verdaderamente a la figura central de nuestro análisis. La disciplina de acero de Zárate no nació de la genialidad innata, sino del trauma y del fracaso absoluto. Las fuentes relatan cómo, antes de alcanzar esos 6 millones, experimentó la ruina financiera 2 veces, como decíamos al principio. Todo este intrincado sistema de reglas de los post-its, el madrugón, el aislamiento, surgió de los escombros literales de esos colapsos financieros suyos. Y el componente emocional detrás de esta historia es lo que realmente sostiene la estructura para que no se derrumbe. Las fuentes detallan que, en su tercer intento de operar, cuando estaba totalmente quebrado, se vio abocado a una situación límite. Tuvo que pedir dinero, ¿no? Sí. Tuvo que pedir dinero prestado a su círculo personal más íntimo. Y la parte más reveladora y dura es que tuvo que ocultarles el destino real de esos fondos. Porque nadie en su sano juicio entregaría sus ahorros a una persona arruinada 2 veces para que vuelva a apostarlos en el mismo mercado de futuros que la destruyó hace 2 días. Lógico. Es un nivel de presión y de riesgo personal, de traicionar la confianza de los tuyos, que bordea la locura. La pregunta es, ¿de dónde extrae alguien la fuerza o la terquedad ciega para cargar con semejante responsabilidad en la espalda? Hay un anclaje ahí, ¿verdad? Sí. La documentación apunta directamente a un anclaje psicológico tremendo forjado en su infancia. Zárate perdió a su padre cuando apenas tenía 10 años. Jovencísimo. Y a partir de ese momento de ruptura total, su madre le impuso un régimen de disciplina inflexible para salir adelante. En los momentos de mayor flaqueza, ella le repetía una sentencia que se convertiría en su motor interno de por vida. ¿Qué le decía? Le decía mirándole a los ojos: «Tú eres Aitor Zárate». El peso de esa identidad, la exigencia absoluta de resiliencia frente a la adversidad impuesta en sus años formativos, actuó como el combustible nuclear necesario para soportar la presión de devolver el dinero prestado, enfrentarse de nuevo al abismo de los gráficos y no detenerse hasta alcanzar su objetivo millonario. Es una historia tremenda. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica para la gente que nos oye? Si destilamos la esencia de estas fuentes, el ecosistema que nos plantea Zárate no es un paseo dominical por el parque. Desde luego que no es para todos. Exige asumir una responsabilidad radical sobre cada céntimo que abandona tu bolsillo y cada minuto que se esfuma del reloj. Implica aceptar voluntariamente y con orgullo el papel de la oveja negra, tolerando la incomprensión, las miradas raras y las críticas del entorno más cercano. Y supone rechazar de plano el guión de vida prefabricado que la sociedad nos vende como el camino seguro, para soportar un periodo inicial de inmensa incomodidad y riesgo. Todo este sacrificio brutal se entrega a cambio de un único y monumental premio: el derecho inalienable a poseer cada segundo de tu propia existencia, lograr finalmente desconectar la consola. Toda esta exploración deja una reflexión sumamente provocadora, yo creo. Según la filosofía que hemos desgranado hoy, las coordenadas para trazar una ruta de escape hacia esa libertad financiera ya residen en el subconsciente de cada individuo. Están ahí dentro, esperando ser escuchadas. Exacto, esperando ser escuchadas en los momentos de silencio. Si asumimos que esta premisa es válida, el obstáculo real no es la falta de información o de inteligencia, Sino el exceso de interferencias externas. el ruido. El ruido. La pregunta que queda flotando para cualquiera que nos escuche es:
cuál es el ruido específico que cada persona tolera actualmente en su vida. Puede ser la comparación constante en redes sociales, ¿no? Claro. O el peso asfixiante de unas deudas contraídas simplemente por mantener las apariencias. O el miedo paralizante al juicio de la familia o los amigos. La cuestión es, ¿qué ruido concreto está silenciando esa voz interna en ti e impidiendo trazar de una vez por todas ese plan de escape? Una pregunta tremenda para cerrar. Nos despedimos aquí esperando que esta inversión haya aportado perspectiva, desafiado unas cuantas convicciones preestablecidas y, sobre todo, generado preguntas muy valiosas para esos momentos de silencio y reflexión. Hasta la próxima exploración. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr.